Gloria a Dios por su amor, su gracia y su misericordia. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí una vez más, ¿verdad? Compartiendo, ¿verdad? En este ministerio Bethesda con usted, estimado oyente. Que la paz de Dios, la gracia y la misericordia de nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo sea con usted, con su casa, con su familia. Hoy en esta tarde de tertulia, bueno, mi hermana Shirley hoy no puede dar la tertulia por motivos de situaciones de salud en su niña, entonces tuvo ese inconveniente, pero gracias a Dios aquí estamos y que Dios ponga su mano sanadora, ¿verdad?, sobre su niña y la cuide y le dé recuperación pronta en el nombre de Jesucristo. Pero aquí estamos en esta hora dando gracias a Dios, ¿verdad?, por todo lo bueno que Él ha sido y porque nos permite estar una vez más, entrar ahí en su hogar, en su casa, en este tiempo, ¿verdad?, maravilloso, en esta tarde de compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar un tema precioso. A mí me gustó cuando la hermana me mandó mandó el tema. Yo dije, qué tema más lindo, porque es una palabra que me gustó mucho. Dice una mujer transformada, la mujer samaritana. Vamos a conversar, a reflexionar sobre esto, ¿verdad?, que hizo el Señor en esta mujer, en la samaritana, que fue una mujer transformada por la presencia de nuestro Señor Jesucristo, por el poder transformador, ¿verdad?, de Él. En esta hora vamos a orar, vamos a estar orando para empezar este programa, ponerlo en manos de nuestro Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más, porque nos permite, Señor, estar aquí en esta hora para compartir tu palabra, Señor. Te ruego, Padre de la gloria, la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, para no hablar, Señor, en nuestra propia opinión, a no tener sabiduría en nuestra propia opinión, sino la sabiduría que viene de ti, de lo alto, de tu Espíritu, Dios. Te ruego, tu Espíritu Santo guíe cada palabra, Señor, la ponga en mi boca en el nombre de Jesús, porque somos propiedad tuya, Jesucristo. Usted nos compró con su sangre. El Espíritu Santo habita en nosotros. Él nos guía y nos dirige a la verdad. Señor, que sea tu palabra edificando a cada oyente en esta hora, trayendo sanidad, restauración, liberación, trayendo, Señor, mi Dios, ese bálsamo fresco que necesita esa alma cansada, esa alma sedienta. En esta hora, Señor, tu palabra corre y sea glorificada y que cumpla el propósito por lo cual es enviada, Señor, porque tu palabra no volverá vacía, sino cumplirá el propósito por lo cual es enviada. Así está escrito, así lo creo, porque tu palabra es verdad, Señor, y traiga vida, resurrección en el nombre de Jesús, Padre. Que la paz de Dios sea sobre cada hogar, Señor, que nos escucha en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. La lectura de hoy la encontramos en San Juan capítulo 4, donde nos habla, dice, de la mujer Jesús y la mujer samaritana. San Juan capítulo 4 está esta hermosa historia. Y leemos así en el nombre de Jesucristo. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, dice, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, dice. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, le dijo Jesús a la mujer, ¿verdad?, de Samaria. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo? Tú siendo judío, dice,
Dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, dijo ella, ¿verdad? Se quedó extrañada ella. Dice, ellos no se tratan. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le haré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Ves? Dice que respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora, dice, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vení, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, mas el que siembra goza juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos creído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gloria a Dios por su palabra. Dios me les bendiga a todos los que están ahí conectados, que la paz, la presencia de Dios sea ahí, ¿verdad? Con cada uno ministrando la palabra del Señor. Vemos aquí esta historia hermosa, ¿verdad? De una mujer
que fue transformada por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que Jesús le era necesario, dice, que él salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Y él llegó a esta ciudad llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Dice que es curioso, ¿verdad? Porque en Dios no hay casualidades. En Dios, él sabía por qué iba a esa hora, ¿verdad? Aquí, él sabía que se iba a encontrar, ¿verdad? Con esa mujer. El Señor sabía que a esa hora, exactamente a esa hora, iba a estar esta mujer ahí. Vemos que en Dios no hay casualidad, como por ejemplo ahora vino una hermana en la mañana, a mí me conmovió el testimonio de ella, de verdad que ahí se sentía una presencia muy linda de Dios, ¿verdad? Que llegó nuestra hermana y me dice, hermana, me pasó algo y si quiero contarle, compartirlo, ¿verdad? El testimonio. Y le digo, ¿qué le pasó a mi hermana? Me dice, es que dice, no, dice que había un día que estaban de culto, ¿verdad? En la iglesia de ella. Y entonces viene y me dice, pero vieras que mi mamá me dijo que fuéramos a visitar a una persona allá en Corralillo, ¿verdad? Entonces ella no quería ir porque ella quería ir al culto, pero que entonces dice que una voz interna, digamos, por dentro le decía a ella, vaya, ¿verdad? Que fuera a ese lugar. Y ella decía, estaba cosiendo, tenía que terminar de coser y tenía que ir al culto, y ella no se quería perder el culto. Entonces dice que ella, ay, ¿cómo hacía? Y por último, le hizo caso y obedeció la voz, ¿verdad? La voz que le decía, vaya. Entonces dice que ella le dijo a la mamá, bueno, yo la voy a acompañar, vamos a ir. Y cuando ella fue allá, dice, a ese lugar, había una gran necesidad en un hombre ahí, que estaba postrado en una cama, y bueno, por situaciones de accidente, ¿verdad? Pero ese hombre estaba sediento, dice que ahí él ya empezó a hablarle y el hombre empezó a hacerle preguntas y ella empezó a hablarle la palabra del Señor, y ese hombre dice que era una sed, ¿verdad? Y el Señor le llenó la boca a ella de tal forma que ella se quedó, dice, sorprendida cómo Dios, ¿verdad? Preparó ese encuentro, así como esta mujer, que Dios preparó este encuentro con esta mujer, que no fue casualidad. Así yo meditaba en esta palabra porque ya la tenía, ¿verdad? Y cuando ella vino en la mañana y me cuenta eso, digo, yo voy a contar ese testimonio. El Señor sigue haciendo encuentros maravillosos con personas, sigue usando instrumentos, ¿verdad? Donde hay una necesidad, el Señor sigue mandando y sigue usando esos instrumentos. Dice la hermana que ella fue y el hombre estaba, pero con un deseo, ¿verdad? De que lo lleven a la iglesia, y ella se comprometió a ir y llevarlo a la iglesia, ¿verdad? Aún así en su condición, ¿verdad? Mi hermana no tiene carro ni nada. Ella dice, yo voy en bus, yo voy a hacer lo que sea, pero este hombre está feliz, dice, porque lo voy a llevar a la iglesia. Entonces, vemos que hubo un encuentro. El hombre, cuando estuvo en el hospital, él aceptó al Señor, pero de ahí, como llegó a la casa, entonces él estaba así, ¿verdad? Pero Dios ese día había escuchado esa oración y Dios le mandó a esta hermana para glorificarse, ¿verdad? Y ella hasta se quebrantaba, ¿verdad? Con lágrimas en los ojos, decía, era algo increíble la presencia de Dios, y ella podía, aquí la siento, dice, aquí está la presencia de Dios, decía ella, ¿verdad? Y se quebrantaba, ¿verdad? Sus ojos lagrimosos. Entonces vemos que Jesucristo es el mismo, dice la palabra, es el mismo ayer, de hoy y por los siglos, ¿verdad? Y justamente hoy que iba a dar, ¿verdad? Esta historia, justamente hoy en la mañana, ¿verdad? Viene ella y me cuenta eso, y entonces digo yo, esto va conforme a la lectura. El Señor sigue haciendo encuentros maravillosos, sigue ahí con el necesitado. El Señor no desampara la obra de sus manos. Lo que Dios quiere hacer, lo hace, y Él nada lo detiene a nuestro Dios. Solamente somos instrumentos, ¿verdad? Dispuestos para el Señor. Una vez Pablo que quería ir a predicar a un lugar, el Espíritu Santo le prohibió, lo mandó a otro lugar, y entonces, ¿por qué? Porque ahí había una gran necesidad. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, suceden cosas maravillosas. Nosotros, exactamente como la mujer samaritana, este hombre tenía una necesidad espiritual, amén, hermana Chile, y así es.
así está este hombre con esa necesidad y el Señor se glorificó de esa forma, ¿verdad? Y vemos que cuando somos guiados por la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando escuchamos su voz, cuando escuchamos nosotros, cuando andamos la vida en el Espíritu y escuchamos a donde Dios nos quiere guiar, a donde Dios nos quiere llevar, es algo maravilloso. El Señor se glorifica. Muchas veces nos ha pasado, ¿verdad? En diferentes circunstancias, situaciones, que si contáramos los testimonios, ¿verdad? De lo que cuando el Señor nos guía, nos dirige, ve a tal lugar, allá hay una necesidad, ¿verdad? Y uno se va así a ciegas y de verdad que Dios prepara el momento, prepara la situación, así como preparó este panorama, este ambiente con esta mujer, ¿verdad? Así Dios sigue haciéndolo hoy en día. Dice que vino esa mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pero dice que la mujer samaritana se extrañó porque había un conflicto religioso ahí entre los samaritanos. Ellos decían que era un monte ahí que tenían que ir a adorar y los judíos decían que era allá en Jerusalén. Entonces había un conflicto, ¿verdad? Los judíos veían a estos samaritanos como por debajo, ¿verdad? No los veían, ellos se creían como superiores, ¿verdad? Los judíos a los samaritanos, porque los samaritanos se habían mezclado, era como una mezcla, eran mixtos ahí, ¿verdad? Entonces no eran puros, ¿verdad? Es como cuando usted tiene una raza, ¿verdad? Pura de un animalito y un perrito, digamos que él es puro, y otro que se mezclan, entonces ya no los ven así, ¿verdad? Como tan importante. Entonces así era con esto. Estos samaritanos, los judíos se creían la gran cosa, ¿verdad? Pero vemos aquí algo bonito porque la mujer esta vio en Jesús esa humildad, ¿verdad? Jesús llegó tan humilde, Jesús llegó tan amoroso hacia ella, ¿verdad? Con ese amor, con esa humildad, llegó a este pozo y le pidió de beber a esta mujer samaritana, que no se llevaban, que solo eran problemas y conflictos entre judíos y samaritanos, vivían en ese pleito, ¿verdad? Entonces dice que la mujer le dijo que cómo él le pedía beber si era una mujer samaritana, como quien dice, no me está viendo que soy mujer samaritana, que está confundido. Pero los judíos y samaritanos no se tratan, decía ella. Y Jesús le dijo que si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te haría agua viva. Ahí empezó Jesús una conversación ya hablando al alma de esta mujer, ¿verdad? Tal vez esta mujer, tal vez no, esta mujer venía, ¿verdad?, arrastrando situaciones, porque según leímos la historia, ¿verdad?, era una mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía no era el marido, o sea, era una mujer que cargaba en su vida, ¿verdad?, en su mirada quizás, ¿verdad?, cargaba el peso del pecado, cargaba el peso de una vida desordenada, una vida perdida, una vida totalmente extraviada, ¿verdad? Vemos esta característica de esta mujer donde ella viene ahí, pero dice que perdida, ¿verdad? En su vida espiritual. Pero vemos que Jesús dice en Lucas 19:10, dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, dice Lucas 19:10. Entonces Jesús llegó, buscó a esta mujer, ¿verdad? La encontró para salvarla. Ese era el propósito de él. Entonces él le dijo yo me lo imagino con una voz tan dulce, tan llena de amor y de misericordia, viendo a esta mujer perdida, viendo a esta mujer llena de heridas, ¿verdad? Llena el Señor Jesucristo siempre busca el momento propicio para llegar a nuestra necesidad. Amén. Así es, hermana Zoraida. Él buscó el momento propicio, exactamente, para llegar a esa necesidad. Yo me imagino, esta historia yo la he estado leyendo y la he estado meditando y me he estado durmiendo pensando en esto y a mí como que me quebranta el corazón, ¿verdad? Estas historias, yo me identifico mucho con estas historias. A mí me quebranta el corazón ver la bondad, ver el amor incondicional de Dios cuando hay un alma sedienta, cuando hay un alma necesitada, ¿verdad? Porque si esta persona hubiera sido una mujer arrogante, una mujer que no fuera, que no tuviera, ¿verdad? Sí, ella confesó su pecado, dice la hermana Shirley, dice que
Si ella fuera una mujer que no estuviera abierta, porque esta mujer se abrió en la conversación con Jesús, ¿verdad? Esta mujer cedió, esta mujer era como una mujer que ya estaba cansada, así como Jesús dice, estaba cansado y se fue al pozo. Esta mujer para tomar agua, ¿verdad? Y tener ese encuentro con esta mujer en su alma estaba cansada, estaba sedienta, necesitaba de agua viva, porque Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Él le dice, tú me pedirías y te daría agua viva. Entonces ahí vemos Jesús donde encuentra a esta mujer para salvarla, para darle esa agua viva, ¿verdad? Porque Jesús vio el alma sedienta de esta mujer, el alma necesitada de ella. ¿Cuántas veces está el alma, ¿verdad? De una persona necesitada, una persona sedienta. ¿Cuál es el paso que tiene que dar esta persona? Ser abierta ante nuestro Señor, ¿verdad? No cerrar el corazón, sino que abrirlo. Ella estaba sola con Jesús. Al confesar su pecado, su vida comenzó a cambiar, dice Shirley. Amén, hermana, así es, ella comenzó a cambiar. Vamos a ver qué. Dice aquí que la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Vemos aquí que ya esta conversación se estaba entrando como en un tema ya espiritual, ¿verdad? Usted sabe que había ese choque religioso entre ellos, ¿verdad? Pero ya este tema ya se está entrando en esto espiritual. Él dice, ¿acaso es mayor que nuestro padre Jacob? ¿Quién es este hombre, verdad? ¿Que acaso es mayor? ¿Cómo puede ser esto? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva, de agua que salte para vida eterna. Ya le está hablando, ya Jesús no le está hablando a la sed natural de la mujer, le está hablando a la sed espiritual que ella tenía. La mujer le dijo, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla, ¿verdad? ¿Quién sabe cuántas situaciones difíciles, ¿verdad? Vivió esta mujer, cuánta humillación, cuánta cosa, ¿verdad? Estaba cargada de ella porque por ser el tipo de mujer que era, ¿verdad? Una mujer que no era agradable ante las otras mujeres. Quizás esta mujer era menospreciada, obviamente, ¿verdad? Por la sociedad de ese tiempo, menospreciada. Era una mujer que no daba buen ejemplo, porque era una mujer malvada, ¿verdad? En su propio camino, pero que Dios miró con ojos de misericordia porque Dios le vio el alma sedienta, el alma necesitada de ella para salvarla. Dice que lo menospreciado, dice que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. En 1 Corintios 1:28 nos dice esta palabra, que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Esta mujer era vil, esta mujer era menospreciada, ¿verdad? Por la condición de su pecado, porque el pecado trae consecuencias, ¿verdad? Y una consecuencia es muchas veces el menosprecio de las personas. Entonces vemos, dice que Jesús le dijo, cuando ella le dijo que le diera de esa agua, esa mujer automáticamente le abrió el corazón al Señor. Y el Señor, como todo un caballero, ¿verdad? Pudo entrar a hacer lo que él quería hacer con la mujer, porque la mujer fue abierta, la mujer cedió, la mujer se dio su voluntad. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Pero el Señor lo tomó espiritualmente, donde la mujer le dijo, dame esa agua. Entonces Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Por qué Jesús le dijo? Porque Jesús ya sabía lo que ella le iba a contestar. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dijo Jesús. No le mintió, la mujer no le mintió, ¿verdad? Le dijo con verdad.
¿Qué vemos aquí? Una mujer perdida, ¿verdad? Una mujer, como vimos antes, una mujer menospreciada, una mujer que imagínense, para todas las otras mujeres era un peligro, era una amenaza, ¿verdad? En aquel tiempo. Esta mujer cualquiera diría, pero ¿por qué Jesús se fijó en esta mujer tan malvada, ¿verdad? Una mujer roba marido, una mujer que no tenía nada que ofrecer para algunos, ¿verdad? Para algunos no tenía nada que ofrecer, para algunos era vil, para algunos era algo repugnante, ¿verdad? Para algunas personas. Claro, para los hombres era algo especial, ¿verdad? Un instrumento sexual ahí, ¿verdad? Pero para el resto de mujeres era, seguro la veían de reojo y se burlaban y murmuraban de ella, ¿verdad? Entonces, como entre tantas mujeres que habían en Samaria, Jesús escogió a esta mujer perdida. Jesús escogió a esta mujer, ¿verdad? Que para muchos no valía nada. Era usada. Entonces, entre tantas mujeres, entre miles, entre cientos de mujeres, ahí estaba esa mujer, pero con un corazón sediento, con un corazón que Dios supo la necesidad, Dios supo que si llegaba a esta mujer podía llegar a muchos más, que si él llegaba a ese corazón, esa mujer iba a multiplicar, ¿verdad? La ciega estaba lista, solo con esa mujer. Entonces vemos aquí que le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces aquí vemos, ¿verdad? El conflicto que había entre ellos siempre había ese conflicto que era en Jerusalén. Entonces la mujer se mostró, ¿verdad? Al principio como a la defensiva, pero después se abrió a abrir con Jesús, a hablar con Jesús. Ella se abrió el corazón y le dijo eso. Ella tenía esa duda, entonces, ¿dónde es, verdad? Si es profeta, vamos a ver qué me dice, ¿a dónde es? Tenía esta mujer esa duda, ¿verdad? ¿Cómo está la cosa? O sea, que en esa mujer existía ese pensamiento de pensar en Dios, de pensar en el Mesías, de pensar, a pesar de que era una mujer perdida, en su corazón estaban todas estas cosas, ¿verdad? Estas dudas, ¿verdad? Estas situaciones que habían en Samaria con los judíos. Pero Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dijo Jesús. Ustedes no saben lo que adoran. ¿Por qué? Porque adoraban dioses paganos y todas esas cosas. Por eso el pueblo de Israel los ve así, ¿verdad? Por debajo, porque adoraban a otros dioses paganos en ese monte. Entonces le decía, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, le dijo Jesús. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ella se iba a convertir en una verdadera adoradora, que iba a adorar al Padre en espíritu y en verdad, no allá en aquel monte, no en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahí le dio una lección de adoración, le dijo, es en espíritu y es en verdad, no es aquí, no es allá, no es en otro lugar. Entonces le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. ¿Ves? Esta mujer ya le entró la curiosidad, ¿verdad? Como en su mente, en su corazón, yo me lo imagino, porque me imagino que el Hijo de Dios, ¿verdad? En ese momento, siendo hombre, cuando una persona apercibía, ¿verdad? Y abría su corazón, ¿verdad? Como lo hizo esta mujer, entonces era como que se le venía, ¿verdad? Aquella intuición, ¿verdad? Aquella, ¿será posible? Y entonces la mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo,
yo soy el que habla contigo. Oiga, yo me imagino cuando esta mujer escuchó esta frase, yo soy el que habla contigo, yo siento como que el corazón de ella se impactó y la forma en que Jesús se lo dijo, lo pudo estremecer su espíritu por dentro, ¿verdad? Pudo estremecerla grandemente porque ella, esta mujer dice que después de esto, vamos a ver, dice que en el versículo aquí 28, entonces la mujer, oiga, tal fue el impacto de esta mujer cuando Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, cuando ella le preguntó del Mesías. Entonces dice que esta mujer estaba facilitica, ¿verdad? Estaba, pero de verdad que estaba con una sed espiritual tremenda y con una necesidad en su espíritu que estaba flexible y sensible al llamado de Dios, del Señor Jesús. Entonces dice que la mujer dejó el cántaro y fue a la ciudad, no le importó si no llevaba agua, ¿verdad? Se fue sin agua. Al rato la pobre hasta con sed, ¿verdad? Llegó allá y no tenía agua. Pero la mujer dejó el cántaro, dice, y fue a la ciudad y le dijo a los hombres, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Con solo esta mujer, dice que Jesús tocó el corazón de esta mujer, ¿verdad? Y transformó ese corazón de esta mujer quedó impactada. Vemos que cuando una persona se encuentra con el Señor, ¿verdad? Esta persona no vuelve a ser igual. Y aquí está, aunque no dice después qué pasó con la mujer, no habla después y la mujer a los años pasó esto, como en las películas, 3 años después o algo así, no. Pero vemos aquí que tal fue el impacto de esta mujer que Jesús dice que tuvo que entrar a esa ciudad. Y muchos de los samaritanos dice en el versículo aquí 39, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que da testimonio, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Oiga, se quedó 2 días en Samaria. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Creyeron, toda esta gente creyó en el Mesías. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Vemos que ella, a pesar de su condición, ella esperaba y creía en el Mesías, ¿verdad? Y la mujer creyó y fue a dar el testimonio a los samaritanos, los cuales muchos creyeron. Porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En 2 Corintios 5:17 dice esa palabra, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Vemos que esta mujer samaritana, yo me la imagino, ¿verdad? En la historia, esta mujer corriendo, ¿verdad? Diciéndole a los hombres, ahí está el Mesías, ¿será este el Cristo? ¿Será este el Mesías? Él me dijo todo, él habla, ¿verdad? Él habla de una forma tan impactante, ¿verdad? Entonces dice la hermana Shirley, los samaritanos eran una raza mixta, resultado de las interrelaciones entre israelitas y los gentiles. Así es, hermana. Sí. Traídos a la tierra por los conquistadores asirios. Sí, era una mezcla, eran mixtos ahí. No era una raza pura. No eran judíos puros, ¿verdad? Se mezclaron ahí. Pero vemos qué lindo la historia, ¿verdad? Que a pesar de que para los demás judíos eran menospreciados, para Dios no era menospreciado. A mí me gusta cuando Dios trata, ¿verdad? Con una persona malvada y perversa, y entre más mala, entre más vil, entre más menospreciada, ¿verdad? El Señor la trata con ese amor y esa cosa tan linda. No es lo mismo cuando una persona es religiosa, porque dice que a los sacerdotes y a los escribas y a los fariseos, a toda esta gente, a los saduceos, Jesús les hablaba y
esta gente religiosa Jesús los golpeaba, ¿verdad? A veces hasta se ofendían y los discípulos le decían, Señor, se ofendieron. Pero, ¿por qué? Porque Dios conoce los corazones. Como dice la hermana Zoraida aquí, exactamente, no vuelve a ser igual, exacto. Cuando una persona tiene un encuentro con Dios, cuando está ese encuentro, jamás vuelve a ser la misma persona. La persona es transformada, la persona es libertada, la persona es cambiada, todo su ser es cambiado, su forma de pensar, ya sus pensamientos no son los mismos de hacer daño, de irle a quitar el marido a la otra, ¿verdad? Pero yo me pregunto, cuando esta mujer tuvo ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Yo digo ¿cuántas mujeres tuvieron envidia, verdad? Después de que era una mujer vil, menospreciada, ¿cuántas mujeres tuvieron envidia después de eso y decir, pero si fue la que me quitó el marido, si fue la que me quitó el novio, ¿verdad? O esta mujer era una perdida, ¿cómo puede ser que Jesús la haya amado, la haya buscado, la haya perdonado, ¿verdad? Muchas veces cuando uno ha salido de una vida de pecado, de maldad, ¿verdad? Donde uno no ha sido un buen testimonio en el pasado, muchas veces hay muchas personas que les entra algo raro y esas personas dicen, pero ¿cómo ella puede estar ahora en una condición espiritual mejor y otros que estuvieron en una condición espiritual cuando la señalaban, la criticaban, la juzgaban, ahora están en una condición peor espiritualmente? ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce el corazón. Dios conoce que hay corazones que pueden estar haciendo lo malo, pero por otro lado, esos corazones se rinden delante de Dios pidiéndole misericordia, llorando, gimiendo, diciéndole, Dios, yo no quiero ser así, Dios, yo no quiero vivir esta vida así, de esta manera, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Pero hay una gran diferencia, hay personas que muchas veces hacen lo malo y no solo lo hacen, como dice Romanos. En Romanos hay una lectura que dice ahí, Romanos 2, donde habla del hombre, ¿verdad? De su pecado, donde dice, no solo hacen lo malo, sino que se complacen en hacer lo malo. Muchas personas no solo hacen lo malo, se complacen, pero hay otras personas que hacen lo malo y no se complacen. En el secreto lloran pidiéndole a Dios misericordia, en el secreto le piden a Dios que los restaure, que los levante, que los saque de ese laberinto, de esa vida de pecado. Y Dios escucha. En algún momento de la vida llega ese encuentro y cuando ese encuentro llega, sucede esa transformación como la mujer samaritana. Esta mujer samaritana vivió una transformación. ¿Cuántas cosas ella tuvo que vivir, verdad? Por hacerse, ¿verdad? La vida imposible ella misma con su pecado, ¿verdad? Pero tuvo que superar después de ahí muchas cosas, porque cuando la persona viene al Señor y es transformada y es libertada, ¿verdad? Y el Señor empieza a levantarle, el Señor empieza a usarle. Siempre aquí dice que hubieron muchos que creyeron por la palabra de ella. Aquí dice que la mujer se fue a los hombres. es impactante, ¿verdad? Dice que la mujer se fue, dejó el cántaro y se fue a los hombres a decirle, hombre, vea, está pasando esto y esto, vea, un hombre que me ha dicho a mí. Y ella se fue, ¿verdad? Y les dijo que fueran a conocer a Jesús. Entonces vemos ahí, ¿por qué? Porque quizás las mujeres, ¿verdad? La tenían así como retiradita. Y vemos ahí que después en esta ciudad dice que creyeron por el testimonio de esta mujer, por las palabras que ella daba, ¿verdad? Que ella dijo, que le había dicho todo eso. Ella daba testimonio de lo que vivió con Jesús. Y creyeron, muchos samaritanos vinieron a ella, creyeron. Entonces yo como retomo la palabra, ¿verdad? Que cuántas mujeres, ¿verdad? Dijeron, ay, pero esta mujer me robó al marido, esta mujer me hizo daño, o esta mujer me hizo aquí, me hizo allá, ¿verdad? ¿Cómo es posible? No creo que cambie, no creo, quién sabe. Y habría que ver, ¿verdad? ¿Qué pasa con ella?
pero vemos que nuestro Dios es un Dios que transforma, es un Dios que liberta, es un Dios que sigue haciendo esa obra maravillosa, ¿verdad? En la vida, en los corazones, el Señor sigue transformando, el Señor sigue libertando, sigue haciendo obras maravillosas. Por eso cuando una persona está, amén, así es, hermano. La hermana dice, ama más al que se le perdona más, amén. Ama el que se le perdona más, ama más, así es. Lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio, amén, hermano Carlos, así es. Vemos que eso es así y es bonito, ¿verdad? Bonito es saber cuando Dios transforma corazones, cuando Dios transforma vidas. Cuando el Señor hace cosas maravillosas, ¿verdad? En la vida, cuando uno está caído, cuando uno está perdido, a mí estas historias me gustan demasiado, yo me siento muy identificada, quizás no he tenido muchas personas que me conocen, ¿verdad? Que me conocieron en un pasado, supieron mi pasado no fue bueno, fue un pasado muy malo. Y quizás muchas veces lo más doloroso que muchas veces uno vive, pero a causa, ¿verdad? De las consecuencias, ¿verdad? También de uno mismo, ¿verdad? Lo más doloroso que uno vive, ¿verdad? Muchas veces personas cristianas, personas en el camino de la fe, esas personas quizás lo ven a uno caído, ¿verdad? Cuando juzgan, murmuran, y cuando uno es restaurado por Dios, con la forma, muchas veces lo miraban a uno mal y muchas personas como que le gustaba más verlo a uno en esa vida de pecado, ¿verdad? Porque hablaban de uno y a espaldas y todas las cosas, ¿verdad? Quizás hablaban y decían, pero la fulana es esto, la fulana es la otra, es lo otro, ¿verdad? Esta mujer es el diablo o es esto, es lo otro, ¿verdad? No es nada bueno. Entonces muchas veces como que esas personas más bien muchas personas como que no han entendido la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque cuando uno está en esa vida lo andan de boca en boca, ¿verdad? Pero cuando uno viene a Cristo y cuando uno tiene un encuentro con el Señor, ¿verdad? Cuando uno tiene ese encuentro y ya cierra las bocas, ya las bocas se cierran porque ya no tienen que hablar, ya no tienen ese mal testimonio, ya no tienen esa mala persona, ¿verdad? De frente. Cuando ya no tienen esa mala persona de frente y esa persona Dios empieza por su gracia, por su misericordia, nada más por esa misericordia, ¿verdad? El Señor empieza a hacer esa obra transformadora, esa nueva criatura, y empieza el Señor a darle a uno palabra, y empieza a darle el Señor revelación, y empieza el Señor a darle visiones. En cambio, cuando el Señor empieza a hacer todo esto en uno, ¿verdad? Y a transformarlo de tal manera que ya uno no es el mismo ni en su manera de pensar, ni en su manera de nada. Entonces ya cuando suceden estas cosas, todas las bocas se quedan calladas. Esas bocas que te andaban de boca en boca porque andabas haciendo lo malo y las cosas feas, ya se quedan calladas, y cuando usted empieza a dar palabra, no comparten, no comparten las transmisiones, ¿verdad? No comparten la palabra que el Señor le da a uno, no comparten aquellas cosas como se compartía como hacían del árbol caído leña, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor empieza a hacer esa obra transformadora y uno se encuentra y es como una mujer samaritana transformada, y es como aquella mujer que cayó a los pies de Jesús, ¿verdad? Aquella mujer pecadora que cayó a los pies de Jesús y fue transformada, ¿verdad? También. Entonces, cuando uno es transformado, es cuando debería más bien sentir más, ¿verdad? Más ese apoyo, más que lo anden a uno de boca en boca, pero por lo bueno. Vieron aquella que era así, aquella que era así, vieron cómo Dios la transformó, cómo Dios está usando, ¿verdad? Cómo Dios está libertando, cómo Dios está dándole visiones, cómo Dios está haciendo, ¿verdad? Entonces yo me imagino que estas mujeres, ¿verdad? Que vieron que esta mujer era tan mala, ¿verdad? Entonces estas mujeres más bien sentían como cierto celo o envidia.
Y es doloroso, ¿verdad? Es doloroso porque si el Señor lo ha transformado a uno, si el Señor ha transformado una vida, hermano, hermana, todo aquel que nos escucha. El pasado, dice la Biblia, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todo hecho nuevo. El pasado queda atrás, ya uno no lo puede encontrar en el pasado porque ya uno no vive ahí. Ya cuando el Señor, cuando uno tiene un encuentro genuino con Dios, cuando uno tiene un encuentro real, exactamente, ahora predica, así es, hermana. Entonces uno ya es diferente, ¿verdad? Cuando uno tiene ese encuentro, ya todo lo pasado quedó atrás. El Señor, ya uno da frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Ya uno da esos frutos. Ya no es lo mismo, ya uno aborrece el pecado le da asco, no lo quiere. Tener un encuentro con Dios es algo tan real, tan genuino, que Él sigue teniendo encuentros con aquel corazón que se dispone, con aquel corazón que se humilla, con aquel corazón que dice, Señor, ten misericordia de mí. Aquí estoy, Señor. Muchas veces hay personas que hasta le han dicho groserías a uno cuando uno ya está transformado, ¿verdad? Cuando uno ya está transformado, cuando uno ya está en lo de Dios y lo ven fluyendo en lo de Dios y lo ven ahí ministrando en lo de Dios y lo ven ahí trabajando en lo de Dios, muchas veces uno no se explica y uno dice, muchas veces hay personas que uno ha tenido que aguantar hasta palabras toscas, groseras, que tal vez le dicen a uno, si las cosas empiezan a ir bien, le dicen a uno, eso no es por usted, que las cosas van bien. Y uno nada más se queda callado porque uno dice, si supiera con quién yo me encontré. Yo me encontré con el Dios que restaura. Yo me encontré con el Dios que hace cosa nueva. Yo me encontré con el Dios que libertan. Dice la hermana Zoraida, me decían bañasanto, repartes escapulario. Oiga, hermana, bañasanto. No, la santa se baña, le hubiera dicho usted. Así es, hermana, hay tantas cosas que es increíble aquí vemos que estos hombres y esta gente de Samaria se alegraron mucho por esta mujer, ¿verdad? Ellos se gozaron, pero en estos tiempos hay que hablar de una realidad, ¿verdad? También, no solamente hay que hablar el lado amable, sino también hay que hablar de una realidad de que muchos, cuando el Señor empieza una obra en uno, ya a veces la gente no quiere, o sea, ya lo ven a uno y dicen, pero esa era así, esa era esto, era lo otro. Pero Dios limpia y restaura, amén, hermana Maureen, así es, Dios limpia y Dios restaura, Dios hace cosa nueva en uno. Dios es bueno, qué lindo cuando uno tiene un encuentro con Dios, qué lindo cuando uno es transformado, que tal vez era uno lo vil, era uno lo menospreciado, ¿verdad? No valía nada, ¿verdad? Y no le importaba nada ni nadie tampoco, pero cuando viene el Señor derrama amor, derrama gracia sobre uno bendice a los que nos maldicen, uno ora por las personas que quizás en algún momento a uno lo humillaron, le hablaron, ¿verdad? Hay cosas tremendas en esta vida espiritual, ¿verdad? Hay cosas que como dice la palabra, la palabra del Señor no lo dice. Hay un dicho que dice, no importa cómo usted comience, sino cómo usted termina, ¿verdad? Entonces, no importa cómo uno comience, muchas veces uno comienza malísimo, pero después el Señor, cuando uno tiene un encuentro, cuando usted termina teniendo un encuentro con Dios, como lo tuvo la mujer samaritana, como lo tuvo mi hermano, mi hermana, aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo, ¿verdad? Como lo hemos tenido. Cuando uno tiene ese encuentro, ahí es como uno termina, ¿verdad?
encontrado con el Señor, transformado, restaurado, ya es diferente, ya es algo nuevo. A mí me dicen, Él es aleluya. Oiga, hermano, el aleluya le dicen. Al hermano Carlos le dicen el aleluya, dice. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Mi postre es, mi postre, dije, mi postrer estado será mejor que el primero. Amén, hermana Maure, así es. Así es, cuando uno tiene un encuentro con Dios, ese postrer estado es mejor que el primero, completamente mejor que el primero. Claro que hay que superar muchas cosas, ¿verdad? Cuando uno ha tenido un pasado, obviamente, y es natural y es normal que hay que superar muchas cosas, ¿verdad? Luchas espirituales, luchas con la gente que habla, que piensa de uno cosas que no, como que no le creen muy bien, ¿verdad? Si uno será verdad que esta ya está santa, será verdad o será mentira, o entonces mucha gente lo observa a uno, ¿verdad? Y está bien que lo observen, está bien que sean cuidadosos y uno dar frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Y tarde o temprano se darán cuenta de que sí hubo un cambio, de que sí hubo un encuentro genuino con el Señor Jesucristo, y que sí la vida ha sido renovada y transformada por el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por esa obra redentora, porque la obra salvadora, la obra redentora, esa regeneración la hace solamente nuestro Señor y Salvador, con ese encuentro que tenemos con Él. Ya esa obra de santificación depende de nosotros, ¿verdad? Porque dice que a través del Espíritu somos santificados, pero si nosotros resistimos al Espíritu Santo, si nosotros no le damos el lugar al Señor y la voluntad para ser transformados, ¿verdad? Para ser santificados, ya esa obra de santificación depende de nosotros vivirla, porque va progresiva día con día, vamos siendo santificados en la verdad, vamos siendo transformados, nos vamos despojando del viejo hombre, nos vamos despojando de la vieja naturaleza. Vamos nosotros ahí quitando, ¿verdad? Todo aquello, todo pecado, todas esas cosas, ¿verdad? Vamos siendo limpiados, vamos siendo transformados día con día. Entonces esa obra de santificación depende de nosotros. Ya el Señor hizo su parte, el Señor hizo todo, y nosotros darle lugar al Espíritu Santo para que conforme Él nos va guiando, nos va dirigiendo, conforme su palabra, somos santificados, nosotros vamos dando la voluntad y vamos quitando todo vicio, ¿verdad? Del viejo hombre. Vamos despojándonos. Entonces, hermano, hermana, damos gracias a Dios por esta palabra. Giancarlo Soto Yubán, saludos hasta Limón. Oiga, el hermano Yubán, será familia de la hermana, ¿cómo que se llama esta hermana Yubán? Una que va a la iglesia de Dios, Maura Yubán. Yo conozco una hermana que se llama Maura Yubán, que es de Limón también, de la zona de Limón. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermano y hermana, por esta palabra, y sepamos que si hemos tenido ese encuentro con Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Por eso, porque es por gracia y misericordia de Dios que Él nos buscó. Dice que Él buscó lo que estaba perdido, ¿verdad? Para salvarlo. Él nos buscó, nos encontró, y gloria a Dios por esa misericordia tan linda. Y si usted no ha tenido un encuentro todavía con el Señor, ¿verdad? Yo le invito a que usted en esta tarde, ¿verdad? O cuando usted escuche esta transmisión, usted pueda abrir su corazón, así como lo abrió la mujer samaritana, ¿verdad? Con el poder del Espíritu Santo. Amén, hermana Lidilia Guido. Con el poder del Espíritu Santo, así como la mujer samaritana abrió su corazón a Jesús abiertamente, ¿verdad? Así como esta mujer estaba sedienta y pero estaba esta cosecha tan lista, ¿verdad? Para ser segada. Así, si usted es esa cosecha que está lista para ser segada,
Y para hacer un cambio, como dice la hermana Lidilia, hay un cambio cuando somos encontrados, ¿verdad?, con nuestro Señor. Si usted desea en este día hacer ese cambio en su vida, ser transformado, ser libertado, ser una nueva criatura, empezar de nuevo, aunque su vida aunque tuvo un pasado feo, no importa qué pasado tuvo, usted no importa, el Señor está aquí para cambiar, para escribir una nueva historia, para escribir en páginas blancas de nuevo su vida. Y empezar de nuevo, empezar de cero, pero con la presencia de Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo. Si usted en esta hora quiere, vamos a estar haciendo una oración pidiéndole a Dios, ¿verdad? Para que haya ese encuentro, para que su vida no siga siendo la misma, para que su testimonio no siga siendo el mismo. Aquí hay agua gratuita para todos, aquí hay misericordia para todos y hay una agua viva que está fluyendo. Esa agua viva sigue fluyendo para darse al sediento, aquel que está sediento espiritualmente. Vamos a orar en esta hora. Padre amado, Dios Todopoderoso, en este momento, Señor, bendecimos a cada oyente en esta hora. Dios Todopoderoso, te rogamos, Señor, por todas esas personas, Señor, que quieren, Señor, un encuentro contigo como lo tuvo la mujer samaritana, como lo tuvimos nosotros, Señor, ese encuentro maravilloso que trajo transformación, que trajo libertad, que trajo, Señor, Padre Santo, una nueva creación en nosotros, Señor. Tú nos has hecho nuevas criaturas, Señor, que toda aquella persona que quiera, Señor, ese encuentro, que quiera, Señor, esa restauración de su vida, Padre, en esta hora, que sea tu Espíritu Santo convenciéndole, guiándole a la verdad, Señor. Que sea el agua viva sobre esa persona. Padre, en el nombre de Jesús, tenga misericordia, Señor, así como lo tuvo con nosotros, con esta mujer samaritana. Tenga misericordia, Padre bueno, porque para ti no hay nada imposible, Señor, porque tú todo lo puedes, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Dile ahí, amigo, amiga, tú que quieres ese encuentro con el Señor, dile, Señor Jesús, encuéntrame. Señor Jesús, yo quiero tu presencia transformadora, libertadora. Quiero tu Espíritu Santo en mi vida. Quiero el agua de vida que salta para vida eterna. Yo quiero esa agua viva que da vida eterna. Señor Jesús, toma mi corazón. Toma mi mente, toma mi ser, Señor, toma todo de mí, lo rindo a ti, lo entrego a ti, transfórmame, Señor, desde lo más adentro hasta lo de afuera, transforma mi mente, Señor, hazme nueva criatura, en tu sangre lávame de mis pecados, Jesucristo, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero, Señor, pertenecer a tu redil, a tu rebaño, Señor. Yo quiero aceptarte como mi Señor y mi Salvador en esta hora. Te recibo, Jesús. Cámbiame, por favor, transfórmame. Ayúdame, Señor, así como los has transformado, Señor, a todos aquellos que han tenido ese encuentro contigo. Así quiero una vida transformada en ti, Jesús. Padre, recíbeme como tu hijo, te creo, Jesús, como creyó la mujer samaritana, yo creo en ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús se ha hecho. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor por su misericordia. Vea que yo le dije a la hermana Zoraida que no tenía mucho que decir, pero Dios guarde hubiera tenido que decir, ¿verdad? Y hubiera hecho más escrito. Le digo, ay, hermana, yo creo que voy a hacer cortito porque no tengo mucho así, pero gloria al Señor porque Dios ha sido bueno y al Señor nos ha ayudado. Gloria al Señor. Que Dios me le bendiga, que tenga un bonito día y la paz de Dios les cubra y les guarde en el nombre de Jesús.